que es de gran importancia, como todos los temas de la palabra del Señor. Y le hemos puesto por título ¿Cómo saber cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Cómo conocer cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Es una pregunta que tal vez todos nos hemos hecho y a la vez nos la han hecho a nosotros. Así que, y muchas veces, por lo general, contestamos que la iglesia a la cual nosotros asistimos, la congregación a la cual nosotros asistimos, es una iglesia de sana doctrina y es la verdadera. Cada uno dice eso de su propia congregación, de su propia iglesia, que esta es la verdadera, es la propia, es la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero la respuesta a esa pregunta de cuál es la verdadera iglesia la encontramos en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice las pautas, las características que tiene su verdadera iglesia. Vea lo que dice 1 Timoteo 3:5. Vamos ahí entrando en materia, bendiciendo tu vida en este día, deseando que Dios te colme de múltiples bendiciones. 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es que hay una característica de la verdadera iglesia de Jesucristo, que es columna y baluarte de la verdad. Es el fundamento de la verdad, es la iglesia de Jesucristo. O sea, la iglesia del Señor Jesucristo se mueve en la verdad. Esa es una primera característica. En Hechos de los Apóstoles 20:28, vea lo que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor Jesucristo, Él la ganó por su propia sangre. Por eso Él ama tanto a su iglesia, porque le costó un sacrificio muy grande, ir a la cruz, morir por nuestros pecados. Él pagó con su propia sangre por su iglesia. Vamos a ver, a la luz del libro Apocalipsis, 7 características de la iglesia verdadera de Jesucristo. Apocalipsis 2:4. Vamos rápidamente. En Apocalipsis 2:4, vean lo que dice la palabra del Señor. El Señor aquí reprocha a esta iglesia de Éfeso que ha dejado su primer amor. La iglesia en el Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La primera característica de la iglesia del Señor Jesucristo, y cuando decimos iglesia, también nos referimos a la congregación, esa donde usted asiste, y también a cada persona, porque las personas somos los que conformamos la iglesia. Las personas que aman al Señor cumplen el primer requisito, la primera condición para ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo lo ama. No se relaciona solamente por necesidad ni por cualquier otro motivo, sino principalmente, oiga bien, principalmente se relaciona con el Señor Jesús por amor. ¿Usted ama al Señor Jesús? ¿Usted ama a Dios? Esa es la primera pregunta y el primer dilema que usted debe responder. ¿Ama o no ama al Señor? ¿Lo busca por lo que necesita solamente o lo busca por amor? Número 1, téngalo esto es fundamental, que muchos lo pasan por un lado, no lo tienen en cuenta, pero es fundamental. Amar al Señor, eso es básico. Si no amas a Dios, usted está fuera de la iglesia del Señor Jesucristo. También dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la otra condición que pone el Señor. La iglesia verdadera de Jesucristo es la iglesia que, como está en comunión con el Señor, resiste la persecución, resiste la prueba. Cuando venga la tribulación, cuando venga el tiempo malo, esta iglesia estará ahí firme con el Señor.
Esa es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. No corre a lo que dicen los medios de comunicación de una vez, que muchas veces son engañosos. Y lo vimos con esta pandemia de COVID-19. Lo que pasó. No vamos a entrar a hacer un juicio sobre esto, pero es una advertencia de lo que vendrá. ¿Correremos a lo que diga la gente? ¿A lo que diga la falsamente llamada ciencia? Hay que estar muy atento a eso, mis estimados hermanos. Oír la voz de Dios para que cuando vengan los tiempos malos, los momentos difíciles, estemos en sintonía con lo que el Señor quiere. También esta iglesia verdadera es la iglesia que rechaza las falsas doctrinas. La iglesia verdadera del Señor Jesús es una iglesia que rechaza la falsa doctrina. En estos tiempos vemos doctrina de la prosperidad, otra cantidad de cosas. Gente que decreta a lo loco, podemos decirlo así abiertamente. Porque sí, hay que hacer guerra espiritual, pero hay que dar las bases bíblicas y las condiciones que debe reunir una persona para obtener el beneficio de Dios. Ahora, Dios es soberano y hace como Él quiere, pero en su palabra Él nos ha dejado ciertas pautas muy claras, muy bien definidas, para hacer lo que le agrada a Él y ser merecedores de las promesas y las bendiciones de Dios. Esto no es porque usted decrete, porque usted diga mucho lo siento, pero sabemos sí que el enemigo es un intruso y se mete en el terreno que no debe, y ahí sí que tenemos que echarlo a la fuerza. Pero cuando una persona ha abierto puertas, ha abierto portillos, como quiera llamarle, y el enemigo se ha metido a su vida por el pecado, por la maldad, por tu corazón endurecido, por tu falsedad, por tu engaño, por tantas cosas que pueden haber, no vale que usted decrete ni usted diga. Que tiene que cambiar, tiene que arrepentirse primero. Por eso el mensaje inicial del Señor Jesucristo es: arrepiéntanse. Y a toda la iglesia, que usted lee el mensaje cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar, allá en Marcos capítulo 1, dice que el primer mensaje fue: arrepentíos, arrepiéntase y creed en el Evangelio. Fue el primer mensaje que dio el Señor Jesús, y lo dice a toda y cada una de las iglesias del Apocalipsis. Los 7 mensajes hablan de arrepentimiento. Entonces se trata, como muchos creen que no, porque es que el poder de Dios, sí, el poder de Dios está con nosotros, pero usted también tiene que ser obediente a la palabra del Señor, tiene que limpiar su vida. Entonces tenemos que rechazar esas falsas doctrinas que se han metido a la iglesia. Lo otro, que también la iglesia verdadera de Jesucristo aborrece esas doctrinas de los nicolaitas y toda doctrina falsa, y también no aceptan ministros falsos, ministros que están en pecado, ministros que están predicando cosas falsas. Eso no podemos tolerar en nuestras congregaciones. Predicadores, aunque sean invitados, que vengan a predicar herejías, no. Y los que buscamos predicadores para nuestras congregaciones, tenemos que ser muy cuidadosos en saber quién invitamos a predicar a nuestra congregación. ¿A quién invitamos? Nos toca, sí, nos toca, porque no hay otra manera de conocer en lo que se pueda cómo es la vida de este predicador, porque muchos son lobos disfrazados de ovejas, son falsos ministros del Señor Jesucristo, más bien son ministros de Satanás. Eso es lo que el Señor nos llama, a que tengamos una iglesia libre de herejía, de falsas doctrinas y también de estos falsos ministros. También el Señor llama a la santidad a su iglesia. Es lo fundamental. Como le dijo a la iglesia de Sardis: las personas que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La manera que el Señor se agrada con nosotros es cuando nosotros andamos en santidad. Hemos decidido buscar la santidad, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A eso el Señor nos llama, vivir en santidad. Tú puedes engañar al hombre, al ser humano, al pastor, a los miembros de la iglesia, a todo el mundo, pero a Dios no lo puedes engañar. Si estás viviendo una vida falsa, una santidad aparente, eso no te da resultado. Vendrá el día de la condenación. También dice la palabra del Señor que es fundamental, nos enseña, que la iglesia, el cristiano, sea fiel a la palabra y obediente.
y obediente en toda la palabra. Porque eso es otro asunto, otra moda. Obedecemos en parte, en lo que creemos, en lo que estamos de acuerdo, en lo que es fácil, pero no en todo. El cristianismo, para que funcione, el evangelio para que funcione, es al 100% obediencia. Ahora, hay cosas que de pronto sean difíciles al inicio para obedecer, pero con el tiempo vamos avanzando y vamos obedeciendo, vamos avanzando y vamos obedeciendo hasta llegar a un buen nivel que agrademos al Señor Jesús. Debemos ser fieles a la palabra de Dios y obedecerla. Eso es lo que el Señor nos manda. Ahora, lo más importante es que el Señor esté en la congregación. La iglesia de la Odisea, que es la séptima iglesia del Apocalipsis, es un caso que es muy evidente y puede caracterizar a muchas de las iglesias, muchas congregaciones cristianas de la actualidad. Iglesias que viven tal vez un momento o un tiempo, están viviendo holgura económica, tienen buenas instalaciones y eso está bien. El ministerio del Señor Jesús debe ser así, buenas instalaciones, buen equipo de sonido, buen grupo de alabanza, digamos, eso está bien, eso es correcto. Pero lo malo es la actitud del líder o del grupo que dirige. Personas arrogantes, altivas, orgullosas, que creen que no necesitan nada, que se creen más que los otros pastores que tal vez tienen su iglesia modesta, su iglesia mediana o pequeña. Y uno ve la actitud de estos llamados apóstoles y pastores. El Señor a la iglesia de la Odisea le dice: tú crees que eres rica y que no necesitas nada, pero yo te digo, tú eres una desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. El Señor trata fuertemente a estas congregaciones que en la actualidad se están dando en esta tierra. Congregaciones que creen que lo han logrado todo porque hay solvencia económica. Y qué bueno que todas las iglesias cristianas tengan solvencia económica, pero que eso no puede ser el centro de la predicación. Y ahí se deriva y caen en el evangelio de la prosperidad, donde todo se centra en el dinero. Claro, Dios prospera hasta en lo económico, pero no te puedes centrar, no puede ser lo más importante la parte económica por encima de la espiritual. Primero y por encima de todo está lo espiritual. Eso debe ser el primer punto que debes tener bien claro. Entonces, mis estimados hermanos, la verdadera iglesia de Jesucristo, si usted quiere buscarla, busque una iglesia y usted también examínese donde se ame al Señor, donde a pesar de las dificultades permanecemos ahí en la congregación, resistiendo la prueba, la persecución, todo lo que venga, donde se rechaza la falsa doctrina, donde se rechaza a los falsos ministros, los que traen falsas enseñanzas, donde se vive en santidad, donde es importante la santidad de todos los miembros, donde también se fiel a la palabra de Dios y es obediente. Y realmente en esta iglesia el Señor Jesús está allí, no está a la puerta como pasa con las iglesias tipo la Odisea, que el Señor está afuera. Ellos creen que son iglesias cristianas, pero no son cristianos porque el Señor Jesucristo no está allí, lo tienen fuera, tienen que hacer lo que entre, tienen que invitarlo. Allí el actor principal, por llamarlo así, es el Señor, debe ser el Señor Jesucristo, no el pastor, no cualquier otra persona, sino el Señor Jesucristo. Entonces, la verdadera iglesia es esta, la que ama al Señor, resiste la persecución, rechaza la falsa doctrina, rechaza a los falsos predicadores, vive en santidad, es fiel a la palabra, obedece, y el Señor realmente está en el centro, es el principal de la congregación. Y la iglesia del Señor Jesucristo es guiada por el Espíritu Santo. Sepa usted. Y los líderes, pastor, como se llame, o apóstol, que dirige a la congregación, procura que sus miembros sean llenos del Espíritu Santo. La verdadera iglesia del Señor Jesús es una iglesia donde el Espíritu Santo está actuando en cada uno de los miembros.
No solamente en el pastor, no solamente a 2 o 3 que ministran sanidad, liberación. No, en todos. Eso debe ser el objetivo. Para que una congregación crezca espiritualmente, debe haber bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, palabra de Dios, palabra fiel, verdadera. Es que, mis estimados hermanos y amigos, examine su vida ante todo. Si usted cumple estas cualidades, tiene estas actitudes, y examine su congregación a ver si está en la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahora, no hay congregación perfecta. Todas tienen sus dificultades, tienen sus fallas, y ahí es donde interviene la paciencia, el buen juicio, la sabiduría, el saber escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Ahí es donde interviene todo eso, para que usted esté en la congregación cristiana correcta. El Señor, también es bueno decirlo, tiene variedades en el ministerio, pero el Espíritu es el mismo, dice la palabra del Señor en 1 Corintios. Hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que el Señor actúa de una forma o de otra, pero en esencia es el mismo Espíritu Santo. Porque de pronto a usted no le gusta cómo predica este pastor, su estilo, su manera de ser. De pronto a mí no me gusta, pero no quiere decir que no sea de Dios. Eso es diferente, eso es bien diferente, hay que hacer la claridad. A mí, como a todos, nosotros tenemos un tipo de pastores y de predicaciones que son agradables, su manera de exponer. A otros nos parecen que no, pero no quiere decir que no sean de Cristo, no sean de Dios, no sean verdaderamente cristianos. Hay también que tener mucho cuidado con eso. No, esto no se trata de gusto, sino que la doctrina y las condiciones que el Señor exige para su iglesia se cumplan. Eso es lo fundamental. Ahora, hay iglesias falsas. Satanás, el enemigo de la iglesia, el enemigo del cristiano, está activo también creando sus falsas iglesias cristianas, sus falsas manifestaciones de Espíritu Santo, sus falsas sanidades, sus falsos milagros, como siempre lo ha hecho. Usted lea la Biblia de Génesis, allá Moisés con la vara que tiró y se convirtió en serpiente, y la de los brujos, y esto de Egipto también. Y así ha venido haciendo el enemigo. Coge ministros de él y los disfraza, se visten como ministros del Señor Jesucristo y ministran en las iglesias cristianas. Usted no sabe eso. Eso está pasando, eso está en la palabra del Señor, porque está sucediendo. No crea que el engaño a la iglesia cristiana viene de afuera, no, viene de dentro, viene desde los púlpitos. ¿Qué palabras están soltando de los púlpitos? Yo me escandalizo viendo, escuchando palabras que sale de la boca de un predicador, cosas tremendamente antibíblicas, y la gente se emociona, aplaude y sale contenta. Dios mío, pero eso tiene que cambiar. Usted tiene que proponerse estar en la iglesia correcta. Esto no se trata de irse a emocionar los domingos ni en los días de reuniones. No, eso se trata de estar avivado con el fuego del Espíritu Santo en tu vida. El cristiano, la iglesia cristiana y el cristiano en particular es una persona avivada todos los días de su vida. A pesar de las dificultades, de los problemas, de todo lo que quiera venir, el cristiano es una persona avivada por el poder del Espíritu Santo. No dependemos de que alguien nos empuje a emocionarnos un domingo, un día de reunión. No, nosotros estamos avivados, gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No vivimos deprimidos, no vivimos entristecidos, ni temerosos, sino gozosos, porque tenemos el gozo de la salvación y tenemos la seguridad de que sabemos que el Señor está con nosotros y Él nos defiende, y pasamos dificultades y siempre salimos victoriosos. Es lo importante. Las dificultades vienen, pero se van. Pasaremos y entraremos en la bendición de Dios siempre. Así que, mis estimados hermanos, busque, examínese que usted está en la verdadera iglesia de Jesucristo. Oro en el nombre de Jesús para que Dios bendiga tu vida hoy, te colme de múltiples y abundantes bendiciones, y que tú seas parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. El hecho de estar inscrito como miembro activo de una congregación no nos hace aptos o habilitados para estar en la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Sabes lo que nos hace aptos para estar en la iglesia de Jesucristo? Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, cambia tu ser, te hace nueva criatura, y dice la palabra del Señor
en Efesios, si mal no recuerdo la cita es 12:13, 1 Corintios 12:13, que Él nos hace parte de su cuerpo. Y hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Muchas iglesias, muchas congregaciones son grandes en número, pero ¿cuántos verdaderamente hacen parte de la iglesia de Jesucristo? Asegúrese usted de hacer parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. Dios te guarde, Dios te bendiga.